5 de enero de 1935. Un hombre llega al hospital de Kansas City con el cráneo partido, atado de pies y manos y múltiples puñaladas y marcas de estrangulamiento. Y dice un hombre que no existe, Roland Owen. Quizás no quiere o no puede decir quién le hizo eso. Antes de morir pasa 2 días en la habitación 1046 del Hotel President. Las camareras escuchan voces. Unos botones encuentran una nota dirigida a un tal Don. Pasan los días. Cuando el cadáver no es reclamado, permanece en una funeraria durante semanas. Finalmente, un donante anónimo paga por su entierro y deja una tarjeta. Luis. Años después, una madre reconoce una cicatriz en una foto. Sería Artemus Ogletree. ¿Quién era Artemus? ¿Y quién es Don? ¿Y por qué llegan cartas desde el Cairo para una casa cerrada? Hoy intentaremos cerrar esa puerta y escuchar lo que queda entre sus muros. Atención, delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Hola, delirantes. Hoy viajamos a un lugar donde el tiempo se detuvo entre paredes que guardan más preguntas que respuestas. Nos trasladamos a Kansas City, al año 1935, para analizar el delirio que nació dentro de una simple habitación de hotel, la 1046. Una habitación sin equipaje, un huésped sin pasado, un nombre falso escrito en el registro. Y 2 días de comportamientos inexplicables que terminaron en un crimen tan extraño que casi un siglo después sigue sin descifrarse. Esta es la crónica de un delirio que empezó en una habitación de hotel numerada como cualquier otra y que acabó alimentando un misterio que ha viajado décadas. Y recuerda, si te gusta mi trabajo, ya sabes, suscríbete en tu plataforma favorita de audio, dale a la campanita y acompáñame cada viernes en un nuevo episodio. Ponte cómodo, o mejor dicho, mantente alerta, porque hoy subimos el ascensor del Hotel President y abrimos la puerta de la habitación 1046, una habitación donde la oscuridad lo ocupaba todo. Comenzamos. Nos encontramos en el invierno de 1935, en Kansas City. La ciudad respira un aire áspero de la América de entreguerras. Tranvías que chirrían, calles recién pavimentadas y hoteles que intentan aparentar lujo en un país que aún se recupera de la Gran Depresión. Es una época en la que las identidades se fabrican con un papel y una firma, donde un nombre en el registro puede ser una máscara y donde nadie hace demasiadas preguntas. En este contexto de anonimato fácil, el Hotel President era un pequeño universo en miniatura. Ascensoristas con uniforme de botones dorados, camareras que entraban y salían de habitaciones alfombradas, huéspedes que buscaban una noche de descanso, lejos del ruido de la ciudad. Nada extraordinario, nada que llamase la atención, hasta que entró él. El 2 de enero de 1935,
A primera hora de la tarde, un joven se detuvo frente a la entrada del Hotel President. Llevaba un abrigo oscuro, el cuello levantado y un porte que despertó un comentario casi automático entre los empleados. No era alguien que quisiera ser recordado, pero resultaba imposible no fijarse en él. No llevaba maletas, ni siquiera una pequeña bolsa, no llevaba nada, solo un peine, un cepillo y un pequeño bote de pasta de dientes escondidos en el bolsillo del abrigo. 3 objetos tan mínimos y tan íntimos que parecían más propios de alguien que huye que de alguien que viaja. En el registro firmó como Roland Owen. Pidió una habitación alta, interior, sin vistas a la calle. Quería aislamiento, buscaba silencio, o quizás quería desaparecer. El Botones lo acompañó hasta la habitación 1046. Firmó en el registro como Roland Owen. Pidió una habitación alta, interior, sin vistas a la calle. Quería aislamiento, buscaba silencio, o quizás quería desaparecer. El Botones lo acompañó hasta la habitación 1046. Mientras subían en el ascensor, Owen comentó algo extraño. Había pasado la noche anterior en el hotel Mullebach, pero le parecía demasiado caro. Era un comentario banal, sí, pero dicho sin emoción, sin intención real de conversación, como si repitiese una coartada ensayada. Al abrir la habitación, el Botones observó lo mismo que luego observaría la policía. No había equipaje, no había ropa adicional, solo esos 3 objetos alineados en el lavabo, en la penumbra. Desde el primer momento, Owen mostró una obsesión particular por la oscuridad. Mantenía las persianas bajadas, la lámpara tenue encendida y el resto de la habitación sumida en sombras espesas. La camarera Mary Soptic lo recordaría diciendo: «Está bien, puede limpiar, pero no encienda la luz». Ella, una mujer con años de oficio, contaría después algo que no solía decirse en voz alta. Ese hombre estaba preocupado por algo, o tenía miedo. Y la sensación se intensificó cuando Mary regresó con toallas limpias a las 4 de la tarde. Al abrir la puerta encontró al huésped tumbado en la cama, totalmente vestido, sin moverse, como si estuviera escuchando algo al otro lado de la pared. A la luz del pasillo alcanzó a ver una nota escrita en la mesilla. «Don, volveré en 15 minutos. Espera». Ese nombre, Don, aparecía una y otra vez en teléfonos descolgados, conversaciones interrumpidas y voces que nadie pudo identificar con certeza. Era una presencia fantasmal, un interlocutor ausente, alguien que parecía moverse alrededor de la 1046 sin dejar rastro. La mañana siguiente, Mary regresó para limpiar. La puerta estaba cerrada por fuera, lo que debería significar que Owen había salido. Pero al abrir con su llave, allí estaba él, sentado en la oscuridad, como si no se hubiera movido desde la tarde anterior. En ese momento el teléfono sonó y Mary escuchó su voz apagada, pero firme. «No, Don, no quiero comer, no tengo hambre. No quiero». Esa fue la primera pista clara de que este hombre no estaba solo, aunque nadie sabía con quién hablaba, ni desde cuándo. Y lo peor, lo que ocurriría después demostraría que esa conversación, aparentemente trivial, era el hilo suelto de un tejido mucho más oscuro. El ascensorista cuenta noches ruidosas en esa planta, risas, insultos, visitas de una mujer que para el personal encajaba con el perfil de una prostituta que solía frecuentar ciertas habitaciones. A las 4:15 de la madrugada hay llamadas, idas y venidas, un hombre que dice que va a dar un paseo, una luz de teléfono descolgada y finalmente a primera hora, un Botones abre la puerta de la habitación y encuentra manchas de sangre. El huésped está ensangrentado, atado con heridas devastadoras.
alcanza a decir que se hizo daño. El personal cree que fue atacado y cuando le preguntan, este hombre solo repite que no fue nadie. Entre los objetos encontrados en la habitación había huellas femeninas en el teléfono, una botella con ácido sulfúrico diluido, un vaso roto, una horquilla, un imperdible, rastros de lucha en la cama y en el baño, pero no hay cuchillos, no hay equipaje y no hay una explicación fácil para lo que ha sucedido. Ya en el hospital, el doctor Harold Flanders examina al hombre. Está en coma. Le cortan las cuerdas y observan las heridas. Hay múltiples puñaladas en el pecho, una fractura de cráneo por trauma contundente, signos de estrangulamiento. Le llevan a quirófano y hacen todo lo posible por salvarle la vida. Pero el hombre muere a las 5 de la madrugada. El hombre muere la madrugada del 5 de enero. Antes de perder la conciencia del todo, según algunas fuentes, pronunció frases inconexas o repitió «me caí contra la bañera». En otras actas no consta que hablase. La ambigüedad se instala como patrón en este caso. Nadie reclama el cuerpo. Pasa semanas en la funeraria. Llega el anonimato y también en paralelo la paradoja. Finalmente alguien anónimo paga el funeral y envía rosas firmadas por Luis. ¿Quién lloró a este muerto? ¿Quién conocía el nombre real? ¿Y quién quiso honrarlo si es que lo quería o disfrazar algo más oscuro? En la investigación la policía trabaja con testimonios contradictorios. Hay una mujer que detalla ruidos y peleas en su planta, un conductor de coche que dice haber recogido a un hombre desorientado esa misma noche con arañazos en el brazo que juró que mataría a alguien, botones y ascensoristas que recuerdan idas y venidas confusas, huellas en el teléfono que parecen femeninas, cartas que llegarían más tarde. Y surgen varias pistas, varios nombres o varios alias. Eugene Scott, Cecil Werner en Little Rock, Roland Owen en El Presidente. Son pistas falsas, identidades prestadas, señuelos. La prensa nacional se hace eco del suceso. La historia circula y la policía busca en bases de datos las huellas, las fotografías, la correspondencia. Y finalmente, con el paso del tiempo, hay una madre, Ruby Ogletree, que reconoce una cicatriz distintiva en una foto publicada en un suplemento. A partir de ahí se reconstruye la identidad del fallecido. Era Artemus Ogletree. «19 años o 17, según diferentes fuentes, y había desaparecido en Birmingham en 1934. Pero esta resolución aparente no lo explica todo. Llegan cartas con matasellos posteriores a la muerte, llamadas que dicen haber visto a Artemus en el Cairo, una supuesta relación con un tal Don. Se localizan pagos anónimos para el funeral, una caja de recortes encontrada décadas después. El expediente se llena de piezas que no encajan. Las principales hipótesis que circulan entonces y que sobreviven en los archivos son, primero, una posible venganza pasional. La versión que apareció en llamadas anónimas, una relación amorosa traicionada, un ajuste de cuentas concertado con 2 mujeres y un cómplice llamado Don. La conclusión emocional es simple, los infieles reciben su merecido. Pero aquí faltan protagonistas identificados para que esta historia cuadre. La segunda hipótesis es la de las bandas y el crimen organizado. El término Don puede apuntar a jerarquías mafiosas. Kansas City en la década de los 30 no estaba ajena al crimen organizado.
no era ajena al crimen organizado. ¿Pudo Artemus tropezar con una red? ¿Fue utilizado o apuñalado por el rechazo? La investigación no encontró pruebas sólidas de una conexión mafiosa concluyente. Una tercera hipótesis es que un pacto saliese mal. Hay testimonios que hablan de intercambio, de tratos y promesas que acabaron en violencia. La presencia de esa mujer de compañía, de esa prostituta, y huellas femeninas abren la puerta a un escenario concertado que derivó en muerte. Otra hipótesis es la de la identidad falsa y las rutas clandestinas. Artemus viajaba con un alias, frecuentaba hoteles, cambiaba nombres. Las cartas enviadas desde ciudades distintas y matasellos imposibles invitan a pensar en una red de identidades y un posible tráfico de personas o trabajos clandestinos que lo pusieron en riesgo. Y por último, la hipótesis de las pistas extrañas y las manipulaciones posteriores, ya que las cartas recibidas por la madre después de la muerte de Artemus, las llamadas que aseguran verle en El Cairo, la caja hallada décadas después con un objeto no revelado, todo sugiere que la historia no cerró y que hubo, como suele ocurrir, agentes que quisieron reescribir, tapar o fantasear con esta historia. Desde un punto de vista sociológico, este caso habla de movilidad, de anonimato y de vulnerabilidad social. Artemus encarna al joven errante de la América de entreguerras. Cambia de ciudad, usa alias, depende de trabajos temporales y relaciones frágiles. En sociedades con una movilidad intensa, los vínculos tradicionales se debilitan y emergen redes informales sobre la identidad, donde la identidad se flexibiliza. Eso puede proteger o dejar desprotegido. Además, la prensa sensacionalista y la cultura del rumor construyen narrativas que sustituyen a la verdad. La muerte de Artemus se convierte en espectáculo, fotografías, conjeturas, cartas. Y en ese proceso, la memoria del hombre queda atomizada entre testimonios, suposiciones y leyendas urbanas. Y la pregunta que nos surge es cómo recordar con justicia a alguien que quedó fuera de los mecanismos formales de protección social, que se ocupa de las vidas que transitan en el margen de la sociedad. En 1937, un detenido en Nueva York, arrestado por otro homicidio, usó los alias que coincidían con nombres vinculados al caso Ogletree. La policía intentó comparar letras, conexiones, movimientos. Se investigó a Joe Simpson, a un tal Donald Kelso, a promotores de lucha libre que recordaban a un joven con el aspecto de Artemus. El FBI revisó huellas, correspondencias, pero los hilos se estiraban y finalmente se rompían. En los años posteriores, el caso se revisó periódicamente. Detectives que reabren el expediente, archivos que se pasan de mano en mano. Pequeños hallazgos como la bolsa con pertenencias que aparecería un tiempo después de su muerte, o la misteriosa caja de recortes que alguien encontró al inventariar el ajuar de un anciano. Pero ninguna pista nueva que cerrase la verdad definitiva. El expediente siguió abierto en Kansas City por décadas, con años de silencio y reactivaciones esporádicas. ¿Qué pregunta nos deja el caso de la habitación 1046? Primero, que la verdad puede ser un mosaico con piezas perdidas. Artemus Ogletree dejó una huella física y una estela de preguntas. Y segundo, el anonimato y la movilidad pueden dar una forma de libertad y también una prueba de vulnerabilidad letal. El caso queda abierto porque en él convergen tres fuerzas que las investigaciones odian: identidades falsas, la rapidez de la rumorología y la desaparición de testigos.
Además, hay algo mucho más humano en este caso. Una madre que reconoce una cicatriz en una foto y que reconstruye a su hijo a partir de fragmentos. Un donante anónimo que paga el funeral y firma como Luis. Un objeto escondido décadas después en una caja que aún no se ha revelado al público. Son desgarros que imposibilitan una conclusión definitiva para este caso. Como sociedad, ¿qué preferimos? ¿Cerrar historias con respuestas cómodas o aceptar el gris y el dolor del no saber? La memoria de Artemus es la pregunta que dejamos abierta. Si conoces alguna pista, documento o historia que pueda iluminar la oscuridad de la habitación 1046, escríbeme, porque hay casos que resisten al olvido hasta que alguien decide mirar de nuevo. Si esta historia te ha interesado, recuerda seguirme en Instagram, en TikTok y en tu plataforma de audio favorita. Comparte este episodio con quien disfrute de los relatos que obligan a mirar de frente al lado más oscuro de la historia. Gracias por escuchar este caso de True Crime o misterio histórico. Nos escuchamos en la próxima crónica del delirio. Adiós.